Buenos días, hermanos. Que Dios le bendiga en esta mañana. Damos gracias al Señor por el tiempo de estar aquí, aunque desde ayer hasta hoy parece invierno, ¿no? A mí me dan pena los pajaritos en esta fecha que caiga agua. Por eso se dice la mata pajarito, las llovinas, esas mata pajaritos, para la gente que nos gusta el campo. Pero bueno, aquí estamos en la casa de nuestro Señor. Antes de dar comienzo con esta enseñanza, me gustaría preguntar si hay visitas, si nos están acompañando aquí por primera vez. ¿Alguien por primera vez en nuestra iglesia? ¿Alguien por primera vez aquí? ¿Alguien por primera vez acá? ¿Alguien por primera vez allá? ¿No quieren pasar inadvertido? No, pero es que les tenemos un regalo, les queremos hacer un regalo, por eso ahí sí levantáis la mano, ¿viste? Bien, excelente, sí, hay que aprovechar. Pero siempre poder compartir con cada una de las personas que llega algo que llega a nuestra mano que puede cambiar nuestra vida. Y en muchos casos ha cambiado nuestra vida, ¿cierto? Profundamente. Gracias al Señor Jesucristo. Bueno, seguimos con esta serie de los domingos en la mañana. Ya en la mañana estamos tocando una serie que tiene que ver justamente que tenemos que marcar la diferencia en el mundo en que vivimos. Tenemos que marcar la diferencia nosotros como personas, como iglesia, como familia. Así que estamos con una serie. Y en la noche estamos tocando temas que tienen que ver con el liderazgo de las personas, el liderazgo en la iglesia, el liderazgo en nuestro hogar, el carácter. Hemos estado tocando temas de ese tipo en las tardes que nos ayudan a nosotros en nuestro desempeño, tanto familiar, ministerial, como también en la vida, en cada cosa que nos toca. Pero en esta mañana vamos a estar hablando viviendo con integridad. Una palabra que muchas veces la gente tiende a ocupar, muy mal ocupar también, y tendemos a pedir integridad sin mirar, como dijo el Señor Jesucristo, en la paja, en el ojo ajeno. Bueno, vamos a estar hablando, y por eso en 1912, algunos de ustedes espero que no hayan nacido en ese tiempo. Hermano, ¿todavía usted no nacía? 1912 no, ¿cierto? Me imaginé, porque del 50, ¿de qué año más o menos? Andaba por ahí, del 50 le erré por uno no, ya. Pero en 1912, ya, un barco, el más grande en ese momento en la historia, zarpó. Todos llamaban a ese barco el insumergible. Ya sabe de qué estoy hablando, ¿cierto? Más o menos ya está pensando, ¿ya? Y obviamente porque la historia nos mostró ahí la ingeniería que había detrás en ese barco, en el famoso Titanic, que se creía que era el barco insumergible. ¿Por qué se creía que era un barco insumergible? Porque fue el primer barco construido con la nueva tecnología marítima, donde los barcos fueron construidos por secciones, por partes. Antes de eso no existía barcos por partes, solamente era un barco vacío abajo y arriba toda la estructura. Pero el Titanic fue construido por partes. Entonces, si se rompió una parte, se cerraba la puerta de la otra parte y el barco perfectamente podía navegar porque se hundía o se sumergía solamente una parte y todas las otras partes estaban vacías. Entonces, esta tecnología de compartimiento pensó y llevó a la gente a pensar que obviamente era el barco indestructible. Pero ¿saben qué? Déjeme decirle que lamentablemente se hundió el Titanic al chocar con un iceberg. Y la tecnología parece que no anduvieron tan bien y 1.522 personas perdieron su vida. Ya. Mucho de la juventud aquí no tiene idea que era el Titanic hasta que apareció la película, que a propósito es una de las películas también más largas en la historia. ¿Ya? Porque si usted quiere sentarse a ver el Titanic, tiene para entretenerse un par de horas. ¿Ya? Y resulta que al afectarse la integridad del casco, ¿ya?, la nave quedó lamentablemente condenada. Por eso, James Cameron, ¿ubican a James Cameron? ¿Ya? El productor de la película. Él, cuando hace una conferencia de prensa, él da una frase que dice, el Titanic es una metáfora de la vida. Él dijo así en su conferencia de prensa. Y sabes que de muchas maneras
Nuestra vida sí es como un barco, inclusive el libro de Santiago, el apóstol Santiago nos escribió justamente que nosotros a veces andábamos navegando en las olas del mar. Un día estábamos arriba, un día estábamos abajo. También dijo Santiago que, ojo, que nuestra lengua era como el timón. Una pequeña parte del barco controla una masa gigante de fierro. Y es verdad, la pequeña lengua controla este delgado cuerpo. Ahora lo puedo decir, y es para animar al resto, ¿ya? Pero ¿sabe cuál fue el único error titánico? Que me gusta esa palabra, titánico de Titanic, interesante. Es que sucede que cuando nosotros intentamos dividir nuestras vidas en varios segmentos y pensamos que somos seguros y mejores que el resto. ¿Me doy a entender? Juzgamos a una persona, pero ¿y las otras 9 partes de nuestra vida? Y pensamos que porque en esta área está cerrada, nuestra vida es íntegra. Pero el Titanic, con todas sus partes, a pesar, se hundió igual. ¿Por qué no interesa, por más que usted divida su vida? A la final el casco se va afectado completo. Por eso, usted aquí en la iglesia puede demostrarse muy impecable. Pero si en el trabajo no es así, ¿me doy a entender que está segmentando su vida? En la iglesia puede demostrarse como un varón recto, temeroso, y en la casa trata mal a su esposa, trata mal a sus hijos. Entonces pensamos que somos a veces íntegros porque solamente estamos hablando de una parte, pero vamos a estar hablando hoy día que la integridad no se refiere a una parte, sino que se refiere a todo. Y por eso una de las palabras que más me gusta, que un sinónimo de integridad, si usted lo busca en el diccionario y pone integridad, el sinónimo que más me gusta a mí es honestidad. Es un sinónimo que tiene que ser honesto, somos honestos. Y el decir, en esta parte estoy firme, pero en esta parte no estoy firme, eso es ser honesto. Y eso está hablando de integridad. Porque muchas veces tenemos asociada la palabra integridad como que nada estoy haciendo, pero en una parte o en todo el segmento. Así que la mayoría de la gente incurre hoy en equivocaciones muchas veces en su vida. Muchas veces tomamos nuestra vida y la dividimos en pedacitos. Hay gente que tiene una vida laboral, mi vida casera, mi vida social, mi vida de iglesia, como si todas estas cosas estuvieran desconectadas, pero déjeme decirte que están totalmente relacionadas. Incluso cristianos bien intencionados dividen a menudo sus vidas en compartimientos. No estoy hablando de malos cristianos, cristianos bien intencionados, pero aquí en la iglesia pueden ser espectacularmente buenos para servir. Y en la casa no lavan ni una taza. No diga amén por si acaso, para no acusarlo. Así que ese es un error titánico. Si usted se comporta en la iglesia de una manera y afuera de otra, es un error titánico, que a lo mejor no lo va a hundir, pero en cualquier momento lo puede hacer. Así que realmente a veces tenemos compartimientos espirituales en los cuales oramos, agradecemos a Dios, vamos a la iglesia, hacemos algún tipo de ministerio y luego vamos a la secular donde trabajamos y vivimos en un mundo real y hacemos dinero y cosas realmente tangibles. Pero estos compartimientos no operan recíprocamente a menudo. Y si no están todos conectados, empezar a conectarnos, entonces realmente no vamos a tener vidas honestas o íntegras en nuestra vida. Y la razón por qué hacemos esto es porque deseamos mantener valores que están en conflicto muchas veces con nuestra mente. ¿Me doy a entender con esa frase? Que nos comportamos de una manera en un lado, pero no así en otro lado, simplemente para demostrar la reputación, que son valores simplemente que la gente quiere que vean, pero en realidad en nuestro interior no es así.
Y es por eso que decía yo la semana pasada en una de las enseñanzas que Dios no mira lo que mira el hombre, sino Dios mira qué cosa. Y la única manera de saber que hay integridad y el único que sabe si hay honestidad y integridad en tu corazón es el mismo Dios. Nadie más. Podemos ver reputaciones y podemos ver caras, pero por esto esta enseñanza en esta mañana tiene que ver algo de Dios y tú, de yo y Dios. Así que yo sé que esto va a afectar también a nuestra familia porque vamos a estar tocando este punto. Así que veamos ahí integridad. ¿Qué quiere decir integridad? La integridad, definida para mucha gente, es la calidad o estado de ser completo, indivisible, no dividido e incorruptible. La palabra integridad quiere decir no dividido. Eso quiere decir. Entonces, ¿puedo dividir mi forma de ser en el trabajo y dividir mi forma de ser en la iglesia? ¿Eso es integridad? No. No es integridad. ¿Me entiende la palabra integridad? Su origen quiere decir no estar dividido. Aunque nosotros la llevamos a una palabra media espiritual, siendo de que, como dice el Señor también en Santiago, cuando dice, no en Santiago, no, cuando dice, con nuestra boca bendecimos, pero con la misma boca maldecimos. Eso no es integridad, porque está dividido nuestro vocabulario. Para algunas cosas sí, para otras cosas no. Y el Señor quiere que seamos honestos, y yo y ustedes seamos honestos. Y si hay una área en nuestra vida, en esta mañana, que usted va a escuchar, al final del sermón digamos, sí, Señor, es con Él. Tú sabes que yo no soy honesto en esta área, así que ayúdame, Señor. Voy a decidirme a ser honesto, a cambiar mi trato, mi forma, mi ser. Porque ¿sabes qué? Integridad significa que usted no puede decir, hago esto, cuando estoy haciendo otra cosa. Y la razón por la cual me gusta justamente a nosotros nos gusta dividir nuestra vida en comportamientos y ocupamos frases como, esta frase yo la he escuchado, mi familia es lo primero. ¿Ha escuchado esa frase? Sí. Yo escucho decir eso, lo he escuchado decir, mi familia es lo primero. Ya, tu familia es lo primero. Pero ¿por qué tus hijos te reclaman que pasan más tiempo en el trabajo y no con ellos? Entonces, ¿a qué estamos hablando? ¿Está siendo íntegro? Y uno se empieza a excusar. Pero claro, pues ustedes quieren que pase con tiempo con ustedes, pero ¿y con qué pagamos las cuentas? ¿Sus cosas? ¿Sus lujos? ¿Su Play 5? Y nos justificamos. Y solo nuestro hijo nos está diciendo, papá, si lo único que queremos es que lo que dices con tu palabra se haga real. No digas que la familia es lo primero si pasas más tiempo fuera de la familia. ¿Me doy a entender con esa frase? Así que realmente nosotros consumimos nuestro tiempo en otras cosas muchas veces cuando decimos que lo primero es la familia. Muchas veces decimos quiero ir a la iglesia, quiero alabar a Dios. Pero después estamos viendo en la semana películas que blasfeman a Dios. Eso no es íntegro. No puedo estar viendo una película que hable mal de Dios, ni cosas que hablen en contra de los valores de Dios. Y alguno va a decir justificadamente, es que tengo el criterio formado. ¿Y sabes qué? Si tuvieras el criterio formado, lo primero que empieces cuando escuchas algo o alguien que está hablando de Dios de una mala manera, y si tienes tu criterio bien formado, cambiarías de canal, apagarías la televisión o verías otra película. Eso es integridad. Porque integridad no quiere decir que yo me enfrente a las cosas y las cambies y las arregle, sino es alguien que quiere obedecer a Dios, tratar de obedecer a Dios en todas las áreas de mi vida. Y hay una frase popular que se dice por ahí, lo que hago con mi vida privada es asunto mío y no tiene ningún efecto de mis acciones públicas. Lo escuché hace 2 días atrás en una conferencia de prensa, para los que les gusta ver noticias. Por ahí un líder dijo, yo no tengo por qué meterme en la vida privada de la gente que hace después de su hora.
Sí, pues tenemos que ver, pues, porque eso es integridad. O sea, cuando estoy con mi cargo, independiente cual sea, no estoy acusando a nadie por ese caso, si estoy en mi cargo, ahí soy responsable ante la sociedad. Pero si estoy en mi casa, puedo hacer lo que se me antoje. ¿Eso es integridad? No. ¿Por qué no interesa en qué posición estés? ¿En tu cargo o no en tu cargo? ¿En tu trabajo o en tu casa? El hombre en el trabajo se comporta de la misma manera que en la casa. Vamos a estar hablando acerca de esto. Y realmente si usted piensa que lo que hago en mi vida privada no tiene efecto en mi comportamiento público, que lo que hago en la iglesia no afecta a mi trabajo, que lo que hago en el trabajo no afecta a mi hogar, tenemos un problema titánico. Bien, ya se les grabó eso, ¿cierto? Así que hoy quisiera que miráramos qué es integridad, por qué es importante y cómo vivo una vida en integridad. Vamos a orar para bendecir este tiempo y a cada uno de nosotros Dios nos dé sabiduría. Padre, gracias Dios te damos en esta mañana de poder permitirnos estar aquí, poder seguir aprendiendo Dios, creciendo, mejorando nuestra vida, como dice justamente esta serie, donde nosotros podamos impactar al mundo, hacer cambios en nuestra vida y el que somos aquí sea en cualquier lugar, que nuestra vida aquí también impacte en nuestro trabajo, en nuestro hogar, en cada área que nos movemos. Ayúdanos, Señor, danos mucha sabiduría y sabemos, Dios, que tú eres un Dios tremendamente grande en oportunidades para nosotros. Que nunca vas a ir a la condenación del hombre, sino justamente a la salvación del hombre. Porque tú quieres que cambiemos, tú quieres que mejoremos y tú no buscas, Dios, destruirnos ni pisotearnos por los errores que cometemos, sino que todo lo contrario, extiendes tu mano para que los levantemos. Y por eso tu palabra dice que es una bendición cada vez que nos levantamos y nos ponemos en pie para seguir en pos de Cristo. Porque Dios justamente es el que produce el hacer como el querer por su buena voluntad. Ayúdanos, Señor, bendice este tiempo a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que veamos por qué la integridad es importante. ¿Por qué es importante la integridad? Y ahí ustedes tienen en sus hojas, si no tienen papelito, si no tiene lápiz, levante la mano y le van a hacer llegar un lapicitos. ¿A alguien le falta lápiz? ¿Alguien, todos tienen lápiz? ¿Alguien quiere papelito? ¿Le falta papelito? Ok, están todos impecables. Entonces, 3 razones por qué la integridad es importante. Número 1, ella satisface a Dios. Ponga eso. Ella, la integridad, la honestidad, satisface a Dios. ¿Y por qué satisface a Dios la integridad? Porque Dios es íntegro. Porque la integridad de Dios es absoluta. Dios es el mismo por los siglos. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo de ayer, hoy y siempre y por los siglos. Así que Dios, por ejemplo, no puede decir la verdad aquí y mentir en otro lugar. Así que la Biblia obviamente dice que Dios es la verdad absoluta. Cuando yo he escuchado conversar, he tenido conversaciones con gente intelectual, muchas veces, entre comillas intelectual, me tienden a decir, no hay verdad absoluta. Y ahí yo les digo, pero ¿sabes qué? Esa pregunta fue la misma que le hicieron al Señor Jesucristo, uno de los hombres que se creía sabio, cuando le preguntó, ¿y qué es lo que es verdad? Y Jesucristo respondió, yo soy la verdad. ¿Hay verdad absoluta? Cristo es la verdad absoluta. Para los que creemos y tenemos fe, Cristo es absoluto. En Cristo no se halló pecado. Y si no se halló pecado, Cristo era en cualquier lugar de la misma manera. No hay cambio. Por eso Dios odia el engaño, pero ama la integridad. Porque el engaño se opone a lo que Él es. El engaño devora, destruye, tuerce nuestros corazones, por si acaso. Nos mantiene lejos de todo lo que Dios quiere que seamos. Y muchas veces hoy la gente racionaliza muchas veces la falta de honestidad con muchas diferentes excusas. Y eso del relativismo, a mí yo veo que hoy día el mundo se está volviendo muy relativo.
y la relatividad, que tiene que ver con estudios detrás de fondo, hoy día tendemos a sí, se me fue la palabra, pero es lo que ustedes están diciendo. Relativizar, exacto. ¿Qué quiere decir este concepto? Que es un concepto humanista, el relativismo. Que nosotros minimizamos algo cuando lo llevamos a nuestra esfera emocional. Robé un agua. Es que mis hijos tenían sed. Eso es relativismo. ¿Me doy a entender? Entonces, ¿por qué se me permite robar agua? Porque mis hijos tienen sed. Ah, yo no estoy de acuerdo con esto. Y viene la gente, el mundo, y te dice, ah, pero cuando te toque un hijo así, vas a pensar diferente. ¿Qué está tocando? Mi emoción. ¿Y a dónde me llevó en el pensamiento? A algo que uno ama, sus hijos. Por eso cuando yo digo, estoy en contra, por ejemplo, para no ofender a nadie, pero estoy en contra de la convivencia. Nadie dijo amén. No importa si ustedes están de acuerdo, yo estoy en contra. ¿O están en contra? Yo dije, iba a poner un ejemplo más profundo, pero me fui liviano. Ese es el más suave que tengo. Estoy en contra de la convivencia. Y viene el conviviente y me dice, pero cuando su hijo, y más encima usted, pastor, se vaya de su casa a lo mejor molesto y empieza a convivir, usted ha puesto que ya no va a decir lo mismo del púlpito. Eso es relativizar. ¿Me entiende? Es llegar a un pensamiento y afectar nuestras decisiones en base a la emoción, porque nos pone en un lugar supuesto. ¿Ya? Por eso, a eso yo le llamo muchas veces, más allá, es victimizarse. ¿Ya? Entonces, ojo, que Dios no se mueve de esa manera. Para Dios es blanco o es negro. Para Dios no hay... pero sí, no. Pero es que hay que entender. No, es una frase que el otro día un hermano me decía a mí, pastor, esa frase que mucha gente dice, Dios me entiende. Eso es relativizar, porque Dios no te entiende. Inclusive los textos y la palabra de Dios dice que nadie puede entender los pensamientos de Dios. Así que si tú, por ejemplo, estás conviviendo, estás teniendo ciertas conductas y tú dices, pero Dios sabe cuál es mi motivo y Él me entiende, estás relativizando. Y eso a Dios no lo entiende. Que Dios entiende que yo nací sin papá, por eso soy brusco. No, Dios no te entiende. Es que yo nací chicharra y voy a morir cantando y Dios sabe que yo nací chicharra. No, Dios no entiende por qué eres una chicharra. ¿Cómo se dice chicharra? Ay, estoy metiendo en problemas. Se me olvida que nos están traduciendo y hay palabras, me pasa en varios lugares. En el libro de Crónicas, o primero Proverbios 3:32, ¿cierto? Vamos ahí, ustedes lo tienen ahí, ¿cierto? En Proverbios 3:32 dice, porque Jehová abomina al perverso, mas su comunión íntima es ¿con quién? Si usted va a estos textos y busca muchas veces traducciones más entendibles, más comprensible, el Señor se va a estar refiriendo muchas veces a personas con carácter cuando habla de justos. Personas con carácter, personas que no son doble estándar, personas que son honestas, porque cuando hablamos de justo muchas veces lo llevamos a un término que es la justicia o que es la salvación. Pero déjeme decirle que hay justos que son injustos. ¿Me doy a entender con esa palabra? ¿Hay justos que son injustos? Sí. ¿Hay gente salva que se comporta injustamente? Sí. Por eso la palabra justo tiende a minimizar muchas veces la palabra en sí, pero se está refiriendo porque Jehová abomina al perverso, al que anda haciendo maldad,
Más su comunión íntima es con los justos, con los honestos, con los correctos. ¿Por qué? Porque el engaño devora, destruye y tuerce lamentablemente nuestros corazones. Por eso, si usted tuviera que cuidarse de alguien, ¿sabe de quién debería cuidarse? No. Maya. Cuidarme de alguien, tengo que cuidarme de Dios. Y algunos van a decir, pero ¿cómo, pastor? Si yo soy hijo de Dios, tengo que cuidarme. Bueno, yo era hijo de mi mamá, que a propósito no está porque anda de aniversario. La iglesia de Ovalle está de aniversario. Así que se autorrepresentó como IBB de La Serena y se fue para allá representando a nuestra iglesia y nadie le dio permiso, pero no importa. Ella se representa sola. Entonces me dijo, Luchito, voy a La Serena en representación de la iglesia porque Joselito está de aniversario. Bueno, es mi mamá, hay que entenderla, amémosla, no la entendamos, amémosla. Ella se autodeclaró embajadora de la IBB. Pero está de aniversario, fueron para allá con mi papá, porque usted sabe que el regalón hay que estar con el regalón. Con mi hermano, que para la gente que no me conoce, el otro día mi hermano vino a predicar, ¿cuánto? Hace 2, 3 semanas, y un hermano aquí dijo, pastor, miré de lejos, como no veo bien, pensé que era usted. Me sentí tan ofendido, hermano, porque llevo tantos meses tratando de hacer un cambio y me confundieron con José Luis. Bueno, eso es relativismo. Vamos mejor a Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Si no conoce a mi hermano, entonces no sabe de lo que estoy hablando. Pero ore por él, porque yo quiero que él esté por mucho tiempo en la obra de Dios. Y imagínese a mi edad de empezar a hacer un cambio de vida, de pensamiento. Y te digo algo, me siento mucho mejor. Así que espero que mi hermano de igual manera. ¿Ya? Por si acaso, no estoy para nada diciendo lo contrario. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Se los dejo a ustedes. Esto no lo tienen ustedes ahí, creo. Ya, entonces, léalo fuerte ustedes en esta mañana, todos juntos a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Puede pensar en ese texto y entender lo que yo le decía? ¿A quién hay que temerle? Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón. Bueno, tiene que entender quién tiene un corazón perfecto. Nadie, pero se está refiriendo a un corazón honesto. ¿Por qué David se le consideró un corazón conforme al de Dios? Siendo de que hizo cosas que ninguno de nosotros quizás hemos hecho. Porque Dios sabía que al final de su corazón, en el fondo del corazón de David, siempre Dios sabía que al final del día iba a decir, me equivoqué, lo siento. Por eso Dios resiste al soberbio, al que dice, no, yo no tengo nada. No, mira, soy hipócrita, mira, no. Dios ve el corazón de alguien que al final del día se humilla y dice, lo siento, me equivoqué, y Dios lo tiene a ese corazón como alguien perfecto. Perfecto para con Él. ¿Por qué se trata con Él? Porque podemos estar bien con la gente, pero podemos estar mal con Dios. Y dice el Señor al final, locamente has hecho en esto, y esa palabra me encanta, porque la palabra locamente quiere decir fuera de sí. No lo pensamos. Fuimos más emocionales que
Racionales, gracias. Racionales. Porque de aquí en adelante habrá... ¿Alguien quiere tener guerra con Dios? Él está mirando cada movimiento de nuestra vida. Él conoce cada simple respiración que usted está tomando. Él le vio mientras era formado en el cuerpo de su madre. Él nunca se ha olvidado ni se ha perdido un latido de su corazón. Por si acaso. Por eso si nadie te descubre haciendo algo, no importa. Porque usted necesita vivir con un corazón honesto delante de Dios porque Él nos está observando. Y Dios, por si acaso, insiste en que nosotros nos parezcamos a Él. Por eso Dios se deleita en su integridad. Número 2, la integridad, la honestidad, ella afecta a otros. Por ahí les dejé más textos por si acaso. ¿Ya? Ella afecta a otros. Afecta a la gente a nuestro alrededor. Si usted vive honestamente o vive careciendo de ella, va a influenciar o afectar a la gente que lo rodea. ¿Y sabe dónde va a afectar? Cuando usted, muchas veces, vamos a hablar de un creyente, porque sabemos que Dios está operando en el corazón. Cuando usted quiere muchas veces ver la honestidad de una persona, no mire lo que usted está viendo. Vaya y hable con su familia. Me refiero, hable con la familia de la persona. ¿Sabe que son las personas los primeros que van a demostrar si tú eres íntegro o no eres íntegro? Tu familia. Y tu familia te puede condenar. Tu familia, cuando me refiero a mi familia, no estoy hablando de familiares. Que no confunda eso, porque la gente tiende a confundir familia con familiares. Por ejemplo, hablando de mí, ¿quién es mi familia? Mis hijos y mi señora. Esa es mi familia. Aunque se sienta mi mamá, mi papá, mi suegrita, mi suegro. Con mucho amor, pero esa es mi familia. ¿Y sabe por qué? Porque usted desea ser una bendición para sus hijos, ¿o no? ¿Quiere ser una bendición para su familia? Yo quiero ser una bendición para mis hijos. Y la mejor cosa que yo puedo heredar a nuestros hijos es la integridad. Por eso, el primer lugar que usted va a afectar, si usted no es íntegro, va a ser su círculo más íntimo, su familia. Entonces, hable con la familia muchas veces cuando está hablando de alguien, pregúntele a esa familia. Dice en Proverbios 20, versículo 7. Camina en su integridad el justo. ¿Qué dice? Si tú eres íntegro, ¿qué va a demostrar tu familia? Integridad. Si tú eres honesto, ¿tus hijos van a crecer siendo honestos? Por si acaso. Porque yo, mi hermano, yo personalmente, no sé usted, pero no sé si usted desea ser una bendición para sus hijos. Yo sí lo quiero ser y por eso hay que tratar de vivir honestamente. Es una herencia maravillosa al tener un padre honesto. Por eso una de mis metas personales ha sido siempre es lograr que aquellos que mejor me conocen, no hay nadie mejor que me conozca que mi esposa y mis hijos, por si acaso. Ni mi mamá me conoce tanto como mis hijos, porque mi mamá hasta qué edad me tuvo en mi casa, depende. Usted dice, hasta que me casé. No, yo a los 14 años me fui a estudiar afuera. Estuve 4 años viviendo afuera internado, estuve en un internado. Así que esos 4 años mi mamá me veía de vez en cuando. Así que de mis 14 años, quizás mi mamá me empezó a ver en 4 años más, puros fines de semana, a veces, porque a veces no venía para la casa. Y cuando salía a la escuela a fin de año, me iba a trabajar afuera.
Me iba para otro lado. Mi señora, para Vicuña, ya, y mi señora ahí vive del pasado. Esto es algo interno por ese caso. Así que, pero imagínense, llevo 27 años casado. Me casé a los 19 años. Así que mi mamá me tuvo, pongámosle hasta los 16, 15, sumando todo, ya, 15 años. 15 años mi mamita conmigo. 27 mi mamacita conmigo. ¿Quién me conoce más? Mamacita, po, sí. Soy medio colombiano para mis cosas últimamente. Con mi parcero que anda por allá afuera. ¿Sabes qué? Es fácil impresionar a una muchedumbre, pero muy difícil impresionar a tus hijos, porque te conocen. ¿Ya? Por eso, para influenciar a la gente, usted tiene que pasar tiempo con la gente. Y si usted quiere inclusive juzgar el corazón de una persona, pase harto tiempo con esa persona. Y eso te va a ayudar a no cometer errores con la persona. Por eso, como les decía, es fácil impresionar a la muchedumbre, pero para mis hijos no. Y para mí, mis valores, mis metas son que la gente que mejor me conocen, que en este caso estoy hablando de mis hijos y mi esposa, sean quienes más me respeten. Por eso si a veces nuestra familia, nuestra esposa no nos está respetando, creo que hay un problema de integridad. Que mis hijos me digan, papá, gracias por todo lo que me has enseñado con tu vida, eso significa, ¿sabe qué? Más que todo el dinero del mundo. Que la fama, que el poder, que el prestigio. Por eso si usted, tu propia familia, esposa, hijos, no ven tu vida con integridad, tu barco va a empezar a hundirse. Y si se está hundiendo, porque hay veces papás y mamás, déjenme decirle que muchos de nuestros jóvenes a veces no quieren ni saber de Dios porque ven cómo ustedes se tratan entre sí. Entonces los hijos empiezan a decir que a veces es una justificación, pero también tiene mucha razón. En realidad no concuerda el papá que muestran en un lugar al papá que es en la casa. Por eso su honestidad no afecta no solamente a la gente de su familia, también afecta a la sociedad, afecta a la gente con que usted trabaja. En Proverbios 11:11 dice, por la bendición de los rectos, la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Me encanta. ¿Qué está diciendo? Lo puedo aplicar en muchos lugares. Si yo soy recto, honesto, íntegro, la bendición va a llegar sobre la empresa que trabajo. ¿Me entiende? Si usted tiene un negocio, está abriendo un negocio, sea íntegro en sus cosas y Dios va a traer la bendición. Pero dice, más por la boca de los impíos, ¿qué dice? Si tenemos líderes en nuestro país, presidentes, gente más honesta, Dios bendice a la nación. Y es por eso que hoy hemos visto todo lo que ha sucedido, corrupción y tantas cosas, acusaciones, y luego hay que tratar, hay que orar, por eso el Señor decía, oremos por nuestras autoridades. Y una de las cosas es que Dios toque el corazón, se arrepientan y empiecen a ser personas honestas. En Proverbios 14:34 dice, la justicia engrandece a las naciones. ¿Se da cuenta? El recto, lo correcto, engrandece a las naciones, más el pecado es afrenta de las naciones. Y ahora lo aplica. Si usted no es íntegro, honesto en su trabajo, el pecado afrenta a su empresa. Y quizás su empresa se venga abajo. Yo trabajé muchos años en construcción. Y ahí hay varios que han trabajado en construcción. Yo, bueno, en mis tiempos veía, y cuando trabajé en la Avenida del Mar, cuando estaba el boom de los edificios, construyendo edificios. Y ahí estaba trabajando yo, y yo veía, por ejemplo, cuando llegaban tiras de cañerías de cobre, y venía el gaffiter,
No todos los gaffis son así, por si acaso. Y esa cañería de 6 metros la cortaba en pedacitos de 10 centímetros y se iban a su maleta para después el fin de semana venderla por cobre. Eso la final, lo que va a hacer Dios es que lamentablemente no va a traer bendición por esa empresa, ni tampoco bendición para ese hombre. Entonces de repente también entrábamos al pañol, donde habían cajones con clavos, y de repente ya hay que armar una losa porque íbamos a concretar. Teníamos cuadrillas de trabajo donde armábamos las losas. Entonces de repente ocupamos clavos de 4 para poner los cuartones debajo. Entonces yo iba y sacaba un puñado para lo que iba a ocupar, lo echaba al coleto y me iba. Pero el otro maestro que trabajaba conmigo a 2 manos cargaba el coleto y ocupaba quizás unos 100 clavos. Y después cuando terminaba la jornada de trabajo se sacaba el coleto a la caja al auto y se iba para la casa. Al otro día llegaba, se ponía el coleto, pero el coleto venía vacío. Eso es. Y es por eso hay que tener cuidado con esas cosas, porque cualquier cosa está afectando no solamente a tu vida, está afectando a las empresas. Por eso los creyentes, hay incluso una tercera mayor razón para vivir con integridad. Y ¿sabes qué? La Biblia nos dice que cuando usted, como creyente, vive con integridad, eso atrae otra gente hacia Dios. ¿Ya? Atrae otra gente hacia Dios. Personas no creyentes, por si acaso, viven a su alrededor. Y si ven que tú eres honesto o íntegro, lo más probable es que tú le estás evangelizando sin darte cuenta. Tú no sabes lo que estás haciendo. Tú no sabes a quién puedes impactar con tu vida. Y les cuento así un poquito, una pequeña historia, pero que Dios me impresionó esta semana. El grupo de sembradores, con el hermano Hugo, Yanisa y el resto, armaron una caminata de oración, ¿cierto? Y fuimos caminando por toda la Figari orando, nos paramos afuera de una casa y orábamos por la gente que estaba en el interior y todo. Y después avanzábamos y otro tomaba otra casa y todo. Y yo con mi esposa, con Carolina, nos paramos en una casa de madera azul, en esa esquina. Algunos venían atrás de nosotros. Me paré en esa casa y empecé a orar por esa gente. Y oramos con mi esposa: Señor, si hay alguien adentro, permite que conozcan el Evangelio, que abran su corazón, que puedan algún día saber de Dios. Y así. Y adivine. Esta semana hablé con los dueños de esa casa. Les compartí el Evangelio, lo que hacíamos. ¿Y sabes qué? Que es interesante, es que fueron a mi casa. ¿Y dónde vive usted? Porque llegaron a mi casa. ¿Y dónde vive usted? No, yo vivo en la Figari. ¿Ah, dónde? En 4 esquinas. No me acuerdo la calle. Antes de llegar a Cisterna. Ah, sí, le dije, una casa azul, de madera. Sí, ahí vivo yo. ¿Sabe que estuve orando por usted? ¿En serio? Y empezamos a hablar, me empezó a contar su historia, que su padre está con depresión, que se le había muerto su esposa. Pero estaba tan contento el caballero que alguien haya orado. Y yo le dije, estuve parado afuera de su casa orando con mi esposa. Te lo agradezco, lo necesitamos. Y mire Dios cómo nos conecta. No sabemos alguna vez en la vida cómo estas cosas pueden suceder. Para el mundo fuera de Dios no entendemos. Para los que somos cristianos es Dios moviendo las cosas. Así que, y resulta que después ese hombre en ese rato aparece mi papá. Bueno, pues Collao, se conocían. Los Collados ahí, los que ubican a la gente ahí, jugaron juntos en Yugoslavia, los que son de aquí del barrio, jugaron a la pelota juntos. Y 2 horas mirando a mi papá ahí que terminara de conversar con su amigo. Personas no creyentes viven a su alrededor. Y por el solo hecho a veces de que usted se pare afuera de una casa y ore con convicción,
Dios puede hacer cosas tremendas. Quise contar un poco para animar a la gente de Sembradores, que es increíble cómo Dios nos asombra. Por eso es triste, pero es verdad, hay dos razones por qué la gente rechaza muchas veces a Jesucristo. Y déjeme decirle que un escritor decía esto, y lo quise poner aquí en el mensaje. Número uno, ¿por qué gente rechaza a Cristo? Eso no está en sus hojas, solo una mención. Porque nunca conocieron a un cristiano. Y número dos, porque conocieron a un cristiano. Me encanta esa frase. Yo soy hombre de frases, me gusta leer cada vez que leo un libro, los rayos. Si usted viera alguno de mis libros, los cuales no presto, los que tengo rayados, solo presto libros que no están rayados. Pero los míos personales que están rayados no los presto y yo voy marcando frases y esas frases me recuerdan. Hay mucha gente que no es cristiana porque no conoció a un cristiano o porque conoció a uno. ¿Entiende esa frase? ¿No tengo que explicarla? Por eso me estremece, mi hermano, pensar que cuánta gente va a perder el cielo por un supuesto cristiano que no vive con honestidad, que usa el nombre de Cristo diciendo soy creyente, pero el comportamiento fuera de él en su trabajo, en otras cosas, no muestra a Jesucristo. Por eso mucha gente dice, si eso es ser cristiano, olvídalo, yo no voy a la iglesia. Primera de Pedro 2, versículo 12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Primero déjame decirte que todo gentil, toda gente del mundo, murmurará de que eres malo. ¿Eso es para quién? ¿Para alguno o para todos? Si eres cristiano, te van a juzgar sí o sí. Es lo que dice Pedro. Pedro dice, todos los gentiles, gente no salva, te va a juzgar que eres malo. Pero siempre hay un pero. Pero si eres un cristiano con integridad, con convicción, con carácter, esas personas que dicen que tú eres malo, pueden glorificar a Dios en el día de las dificultades. Y van a decir, me equivoqué. Eso es. Número 3. Ella me bendice. La Biblia nos da decenas y decenas de ventajas de vivir con honestidad. Y es por eso que sabes que cuando tú eres íntegro, vives con honestidad, eres recto, lo primero es que la vida es más fácil. ¿Ya? Es más fácil. Ella, número 3, me bendice. No tengo que vivir preocupado, no tengo que pensar más allá. Si la gente quiere decir cosas, que diga, la gente puede juzgar, que juzgue, pero una persona que entiende el corazón recto delante de Dios, vive justamente más tranquilo. La vida pasa con más suavidad. No se preocupa. Por eso en Proverbios 11, 5 y 6 dice, la justicia del perfecto enderezará su camino, mas el impío por su impiedad caerá. Y el caerá es tiempo futuro. No caen inmediatamente, van a caer, tranquilo. La justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Por eso me gusta lo que podríamos transformar ese pasaje hacer una parafrasis más moderna, que diría de la siguiente manera en otra traducción: el carácter moral nos dirige en un viaje más suave. Una vida malvada es una vida dura. El buen carácter es el mejor seguro. La vida va a fluir. ¿A dónde está la profe? Profe, Mark Twain. Gran escritor, ¿cierto? ¿Cierto? Los más jóvenes. ¿A dónde están los más jóvenes? ¿A dónde están los jóvenes? Ando buscando jóvenes. ¿A dónde están los jóvenes?
¿Y cómo? ¿Y quién es ese rapero? No, no es un rapero Mark Twain por si acaso. Ah, no es el que, no es, pero que no es Anthony. No, ese otro. Bueno, ¿por qué me acuerdo de él? Porque me encantaba una de las cosas que odiaba ustedes saben que odio, ¿qué cosa odio? ¿De los ramos? Lenguaje. Pero una de las cosas que sí me gustaba del lenguaje es que nos mandaban a leer libros. Me leí todos los papeluchos. Faltó el papelucho pastor nomás. Y ahí yo hubiera fascinado con papelucho pastor. No estaba. Pero las aventuras de Tom Sawyer. ¿Alguien lo leyó? Aparte de mí. ¿El príncipe y el mendigo? Ah, leyeron el libro. Las aventuras de Huckleberry Finn. ¿Sí o no? Bueno, ese es un escritor y me gustó una frase que él tiene. Él tiene varias frases de escritor, tiene muchas novelas también. Él es un hombre visionario que miraba hacia el futuro y tiene muchos ensayos, por si no lo conocen. O sea, libros que nunca llegaron a ser libros, pero terminaron siendo recopilados porque eran libros que escribió y después dijo, no me gustó. Sí, eran re buenos. Hay harto, me gusta él. Pero él decía esta frase, una de las ventajas que tiene la honestidad es que usted no tiene que tener una gran memoria. Lo voy a repetir. ¿Es profunda la frase? Una de las ventajas que tiene la honestidad es que usted no tiene que tener una gran memoria. ¿Qué quiere decir con esto? Que si usted no es honesto, tiene que acordarse de las mentiras que anda hablando, si no lo van a pillar. ¿Amén? Podría ser un versículo de la Biblia ese, ¿cierto? Me encanta. Por eso yo no tengo que estar viviendo ni recordando lo que yo dije hace mucho tiempo. Porque si yo realmente estoy mintiendo, tarde o temprano, mi memoria va a fallar y me voy a equivocar. Un día nos estamos ingeniando de una manera para decir esto, para presentar excusas después, pero ¿cómo que no dijiste? No, a la final es un caos. A la final se vuelve una vida dura. El estar tratando de arreglar todo. Por eso, la gente honesta vive más saludable y sabe que hay un estudio que estaba leyendo producto del mensaje, que una persona que es honesta, que moralmente vive conforme a Dios, vive más saludable y tiene mayor longevidad. Así que déjeme decirle, ¿quiere vivir más? Seamos honestos. No hay preocupación, porque una de las tensiones más grandes en la vida muchas veces es la incongruencia. Y la incongruencia se presenta cuando lo que usted manifiesta como valor no se demuestra en la forma que usted vive. Así que muchas veces cuando uno no se mantiene de una manera correcta, el corazón se desgarra y su mente se separan. Porque ¿se acuerda que era integridad? No dividido. Su corazón le está mostrando una cosa y su mente le está haciendo otra. Y no existe armonía entre los dos. Y el Señor no quiere eso. El Señor prefiere la honestidad. Y si dentro de esa honestidad podemos decir, lo siento, me arrepiento, me equivoqué, dame una oportunidad. Amén. Pero si pensamos que aquí, no, es que eso no me encanta, pero aquí soy yo, no puede estar dividido. Así que el que camina, en Proverbios 10:9, el que camina en integridad, ¿lo quiere leer usted? Léalo fuerte, por favor, Proverbios 10:9, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Me entiende cómo va a andar alguien que es honesto? No nos preocupamos. Viva la vida. Disfrute en el buen sentido de la palabra. Porque la integridad produce confianza.
Es una base firme y segura. Ahora, ¿cómo vivir con integridad? Y póngale ahí la pregunta. ¿Cómo vivir integridad? Es una pregunta en el punto número 2. Porque si esta es la clase de cosas que Dios quiere que yo haga, y deseo impactar a la gente, a mis hijos, a mi esposa, a mi jefe, ¿cómo vivo una vida entonces con honestidad? Número 1, diga siempre la verdad. Número 1, diga siempre la verdad. En Proverbios 12:22, los labios mentirosos son abominación a Jehová. ¿Y se acuerda recién que yo le decía que mejor no tengamos guerra con él? Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su... Dios se pone contento. Por eso, cuando usted le hace una promesa a Dios y usted la cumple, ¿cómo se pone Dios? Contento. Cuando usted le dijo al Señor, este año sí, Señor, y todavía no pasa nada, Dios no está contento. Ya. Cuando tú le dijiste a tu señora, no, sí, esta vez sí, mi amor, nunca más, y no pasa nada, ya tu señora dice, ya otra vez, ya lleváis 27 años diciendo lo mismo, ya. La Biblia dice que Dios ama a la gente que cumple su palabra. Y la honestidad es la base de todas las grandes relaciones. Si usted quiere tener una muy buena relación con su esposa, esposo, con sus hijos, sea honesto con ellos. Porque si no es honesto con sus hijos, con su esposa, es por eso que después los hijos no confían en ti. Seamos honestos. Y yo muchas veces prefiero decirle a mi hijo, hijo, me equivoqué. No debería haberte gritado así. Y él ve que estoy reconociendo un error. Eso es integridad para él. Y él te va a respetar. Pero no le puedes decir a tu hijo, oye, no tienes que hacer eso, y tú lo haces. No puedes salir y llegar a tal hora, y tú lo haces. Esa es una de las cosas que aprendí cuando llevaba 18 años de casado. Eso ya han pasado 9 años atrás. Y tomé una decisión producto de una predicación que escuché, donde el predicador dijo, no le pidas nada a tus hijos que tú no lo hagas. Y yo dije, sí, necesito vivirlo. Y es reconocer, porque mis hijos me decían, hoy día ya Benjamín, el mayor, ayer salió, andaba carreteando con unos jóvenes de la iglesia, estuvo en el cumpleaños ahí de la profe, ¿cierto? De su hijo. ¿A dónde está? Está con la caña. Ah, no, está afuera, discúlpenme. Entonces yo le dije, Benjamín, tiene 24 años, y con mucho respeto a los papás, a cómo hacen sus cosas, no sé, pero esta es mi forma. Entonces, ya venían con su chaquetita bajo el brazo, agarró la llave del auto. ¿Y para dónde va? Yo sabía todo, que estaba todo conversado ya. Yo venía escuchando el Mauri desde la mañana. ¿Y para dónde va? Al cumpleaños del Mauri. ¿Y a quién le pidieron permiso? Y el Benja. Le tiró la pelota al Dani. Dani, ¿a quién le pediste permiso? Y el Dani le dijo, no, hablé con mi mamá temprano y le dije que si podía ir. ¿Carolina? Sí, pidió permiso. Jairo, ¿a quién le pediste permiso? ¿Me da permiso? ¡Ay, por qué ahora! ¿En serio fue así? Más que se pone nervioso, imagínese. Y yo le digo, ya, concéntrate. Háblame de corrido. Y déjeme decirle que habla de corrido. La gente tiende a pensar, es algo, neta, lo llevamos a los doctores y es él nomás. Porque cuando pelea en la casa, al espectacular. Y Vicente, no, yo le había dicho a mi mamá. Inclusive mi mamá me dijo que no, que vaya nomás.
Y el Benja, pero es que tienen que pedirle permiso, ¿se dan cuenta? ¿Y tú? Le digo al Benjamín. ¿Y puedo salir? ¡Ah, imagínense! 24 años. Ya. Yo le dije, sí, vayan, no hay problema. ¿Ya? No lleguen muy tomados y van donde el Mauri. Estoy bromeando, profe, no, o sea, no, estoy bromeando. ¿Ya? Y le digo, ¿a qué hora va a volver? Benjamín, se fue con todo su hermano. No sé, ahí veo. No, compadre, aquí no veo. Dame una hora tú porque tú eres responsable de tus propias palabras. Es lo que estoy diciendo. Sé íntegro. Tú, sé honesto. Ah, pero papá, es que ¿por qué tan tarde? Si yo ¿por qué tan temprano si yo no le había dado ni hora? Ya están peleando en su cabeza antes de responder, ¿me entiende, no? Y me dijo, ya, a la 1. Ya, ok. Sí, por ahí. No. Y le digo yo, pregúntenle después. ¿Llegas pasado de la 1? Benjamín, estás castigado y no vas a salir a ningún lugar esta semana. 24 años. ¿Y sabe por qué me dice la 1? Y déjeme decirle, porque también yo no voy a decirle a mi hijo, llega a las 2 o llega a la 1 si yo llego a las 4. No. Y si mi hijo me dijo, papá, voy a llegar a las 3, ¿me has visto llegando a las 3 a mí? No, papá, entonces no puedes llegar a las 3. Pues yo soy tu tope. Practíquenlo. Y sus hijos van a empezar a creer en ti. Y vas a tener la autoridad de decirle a tu hijo, no, yo no llego más después de la 1. Practíquelo. Algo personal no. Si lo quiere hacer bien, si no, no hay problema. Y aunque tenga 24 años. ¿Por qué? Porque la honestidad es la base de las relaciones. Si yo soy así de honesto con mi hijo me va a amar y me va a respetar. Pero si le digo a mi hijo, hijo, no fumes, y tú fumas, no tomes, y tú tomas, no llegues tarde, y tú llegas tarde, no grites a tu hermana, a tu hermano, y tú gritas a tu esposa, eso va a hacer perder el respeto de tu familia. Y si lo ha estado haciendo, si lo hizo alguna vez, cámbielo. Porque un corazón honesto es decir, me equivoqué. Así que Dios ama la verdad. Y una de las razones por qué hay muchos divorcios es porque hay gente que se está casando por razones incorrectas. Y muchas veces porque no van con la verdad. Todas las grandes relaciones se construyen sobre la base de la honestidad. Y la Biblia enseña que hay diversas maneras de mentir en las relaciones. Usted puede mentir directamente, pero también puede mentir por adulación. Usted puede mentir al romper una promesa. Usted puede mentir haciendo silencio. ¿Sabía usted que el silencio es una mentira también? No es que yo no dije nada. A veces el silencio también se vuelve en una mentira. ¿Conoce a alguien que le ha mentido guardando silencio? ¿O sus hijos? ¿Por qué no me dijiste tú que el otro día no llegaste a tal hora? Ah, es que tú no me preguntaste. No, porque habíamos conversado. Guardó silencio. Eso es mentir igual. Así que quizás hoy día estás en una relación matrimonial seriamente dañada, porque el nivel de confianza está muy bajo. Pero ¿sabes qué? ¿Puedo reconstruir una relación que está desmoronándose? Amén. ¿Cómo reconstruir una relación dirigida en la dirección que estaba yendo incorrecta y pasar de una confianza baja a una alta? ¿Cómo realmente se puede reconstruir una relación? Por eso miren Efesios 4:15, dice la palabra de Dios,
en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad ¿en qué? Tengo que empezar a decir la verdad amorosamente. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Entonces lo primero que tengo que empezar a hacer con mis hijos, con las personas, es simplemente hablar la verdad. Y esa relación va a empezar a mejorar. O sea, hablar con la verdad, los conceptos antiguos para hablar con la verdad es poner todo sobre la mesa. ¿Ya? Y cuando ponga todo sobre la mesa, que es algo que yo le he dicho a algunos matrimonios, cuando yo digo la verdad, también tengo que exponerme a pasar por un callejón oscuro. ¿Se acuerdan cuando éramos niños? Es como, ya, el que está mintiendo va a pasar por el callejón oscuro. ¿Quién está mintiendo? ¿Quién levanta la mano? Tiempo. El honesto, po. Yo. Ya. Dale. Por ser honesto, ¿te van a dar un par de charchazos en la cabeza? Sí. Pero ¿sabes cómo sale al final del callejón? Con mejor carácter. Y bien machucado, sí, eso también. Es una realidad. Porque quiero explicar una verdad. Quiero explicar una verdad detrás de este ejemplo. Si yo fuera el caso y le fuera infiel a mi esposa, que nunca lo he sido, y trato de arreglar las cosas, y el consejero me dice, desde ahora en adelante vas a ser abierto con tu celular, tu esposa va a mirar tu vida, no tienes que ocultar nada, porque empieza a decir la verdad para que tu esposa empiece a creer nuevamente en ti. Ok, y ahí me dice el consejero, pero no te ofendas si ella te cuestiona por qué vienes llegando a esta hora. Ahí pasaste por el callejón oscuro. ¿Me doy a entender? Tenéis que aguantar nomás. Y tenéis que agachar la cabeza. Porque a veces nosotros decimos, ya vida, yo te dije que te fue infiel, pero no tienes para qué andarme revisando el celular. ¿Acaso no confía en mí? No, me va a decir. Por eso muéstramelo. Muéstrame el celular. Y a lo mejor a ti te va a molestar, te va a doler, te va a machucar tu mente. ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que rebajarme? Porque la honestidad, cuando hay un error, también hay una consecuencia. Y esa consecuencia nos ayuda al salir del túnel, a levantarme con carácter. Y decirle, sí me equivoqué, pero mi señora cada día cree más en mí. Y ese es un proceso, no es automático. A eso me estoy refiriendo. Por eso, decirle a mi hijo, hijo, me equivoqué contigo. Sí, es que tú eres un tal por cual, es que ahora vienes a mejorar y ahora quieres cambiar. Aguantemos nomás todo el reclamo y la ira de nuestro hijo. Pero al final, mantente firme y directo delante de tu hijo y tu hijo va a empezar a respetarte o tu hija, porque te mantienes firme, a pesar del maltrato que vas a recibir, pero es una consecuencia de nuestro actuar. Vas a empezar a ganar el corazón de tu familia nuevamente. Así que la Biblia dice, acuérdense lo que dice el Señor en Juan, conoceréis la verdad, pero hay que pasar por el callejón oscuro. Pero ¿alguien ha pasado por el callejón oscuro y no salió? Nunca, porque había que pasar. En Proverbios 4:24 dice, aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Y estas son las cosas que una persona que quiere empezar a ser honesta, empieza a ser íntegro. Evita el chisme, mi hermano. No diga mentiras. No haga bromas imprudentes. No hable dos cosas diferentes de su boca. No. Hay una palabra para eso que tiene que ver con una palabra en griego. Cuando usted dice dos cosas por su propia boca, es una palabra que en griego se traduce como upócrites. Upócrites. Apréndase esta palabra.
Upócrites. Dígalo, a ver. Upócrites, es griego. ¿Saben quién era el Upócrites? Era el término que se le daba a los actores griegos que usaban máscaras. Entonces estaban en la función con una máscara alegre. 2 minutos después cambiaban y venían con una máscara triste. Se metían con una máscara diabólica. Y así. Entonces la gente, que no era un mal término, hablaba de los actores upócrites. Que de ahí viene la palabra al español que quiere decir hipócrita. Que tienen doble cara. ¿Ya? Así que ojo, cuando usted usa mucho maquillaje, no, se imagina maquillaje y todo, está haciendo una hipócrita. Ya, pero no importa, esa es otra cosa, hablemos de otro. Eso es para reírnos un rato. Así que eso es lo que demanda la integridad. Pero número 2 también, tengo que defender lo que es correcto. Número 2, tengo que defender lo que es correcto. Porque el defender no solo se trata de hablar algo, sino implica acción. Por eso la integridad exige que tome acción. En 2 de Corintios, esto no lo tienen ustedes, pero si lo quieren anotar en el punto 2. No, sí lo tiene. Sí, 2 de Corintios 13, 8. Mire lo que dice. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que tengo que defender, número 2, lo que es correcto. Sí, 2 de Corintios 13, 8. Porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. ¿Ya? Si queremos hablar verdad, tenemos que hablar verdad. Entonces, guardar silencio, acuérdense que también es mentira. Y muchas veces queremos decir la verdad sin saber la verdad. O queremos opinar donde no sabemos la verdad. Tenga cuidado con eso. Hoy día el mundo está más interesado en reclamar sus derechos. ¿Ha escuchado esa palabra últimamente? Hoy día la gente está obsesionada con los derechos. Aquí en la iglesia, también. Es que tengo mis derechos. Es que esto es mío. Es que tienen que... Diariamente, hoy día la gente está tratando de reclamar sus derechos. ¿Y has notado que donde quiera que alguien reclama derechos, también debe haber torcidos? La gente que reclama derechos tiende a ser los más torcidos. Así que por si acaso la gente no puede, muchas veces la gente anda cuestionando lo incorrecto cuando realmente no son correctos ellos. Por eso para mí el derecho es una palabra que cuando reclamamos muchos derechos, creo que también tiene opciones muchas veces estas personas de estar torcidos, porque mucha gente está dispuesta a eso. Pero también déjeme decirle algo, cuando el Señor nos dice que hay que hablar la verdad, no digo una verdad de forma fogosa, no necesita decir una verdad para destruir. Porque recién nos decía la palabra, la Biblia dice que hablemos la verdad con amor. Hay gente que lo que menos tiene es amor, pero sí está diciendo una verdad. ¿Tú le puedes decir una verdad a tu hijo? Sí, pero si lo haces sin amor, estás perdiendo tu integridad. En cambio, si usted va a ser una persona íntegra, hable la verdad, pero háblenlo en amor. Y muchas veces la integridad nos va a llevar también a decir cosas que el mundo no está de acuerdo. Y eso, a la final, hay que decir la verdad.
Por ejemplo, yo puedo decir una verdad y a lo mejor va a afectar a alguien, pero no es lo que yo digo, es lo que Dios dice. Yo puedo decir que el sexo fuera del matrimonio es siempre incorrecto. ¿Es una verdad o no es una verdad? Algunos dicen, pero es su verdad. No, no es mi verdad. Es la verdad del que dijo que es verdad. Dios. Ahora, ¿me puedo estar equivocando? Sí. Ahora, ¿puedo animar a poder corregir eso en algún momento, en el corto plazo, para los que están quizás viviendo en situaciones? Sí. Porque Dios quiere que tú seas honesto y decir, sí, me estoy equivocando, voy a corregirlo, Señor. Ayúdame. Y Dios te va a ayudar, porque está siendo honesto. Pero si alguien me viene a decir a mí, no, es que en otros tiempos, no, si en otros tiempos no, Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Hoy la iglesia queda anticuada. No, Dios no es anticuado. La palabra de Dios es la misma ayer, hoy y siempre y por los siglos. Pero ¿por qué tengo que decir muchas veces del púlpito que esto no es correcto? Porque la Biblia me exige que yo sea íntegro a la hora de hablarlo. Así que cuando usted conoce la verdad y no habla de ella, muchas veces usted no está defendiendo, sino está aumentando la deshonestidad. Por eso en Santiago 4:17, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, es pecado. Así que todo lo que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Todo lo que necesita el mal para triunfar es que los hombres buenos no hagan nada. Si el mal está ganando, muchas veces porque no hay hombres buenos haciendo algo. Pero si hay gente buena haciendo algo cuando hay mal, Dios se ve glorificado. En Proverbios 20:28, misericordia y verdad guardan al rey, y con clemencia se sustenta su trono. En otras palabras, el liderazgo sano está fundamentado sobre la integridad amorosa. ¿Cómo tenemos que ser? Amorosos cuando vamos con la verdad. Si usted desea ser un líder en el hogar, su comunidad, el trabajo, usted tiene que tener ambas funcionando. Amor y honestidad, juntas. No puedo decirle la verdad al jefe. ¿Qué te creí? Jefe tal por cual. Y a lo mejor le puede estar diciendo puras verdades, pero lo está haciendo en amor. Número 3, y finalizar. Número 3, cómo vivir en integridad, permanezca limpio. Permanezca limpio. Eso es lo que pasa con David, para la gente que le cuesta entender por qué Dios perdonó a David. Porque David siempre quiso mantenerse limpio a pesar de sus errores. En Filipenses 2:15, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares. Dios quiere que seamos honestos para resplandecer, pero déjeme decirle a quién Dios le está pidiendo honestidad. A hombres imperfectos. Porque Dios no está mirando el error de nosotros, sino está mirando un corazón humilde de decir, me equivoco, me arrepiento, para mantenerme limpio y seguir marcando la vida y ser luminares. Por eso cuando Dios habló y trajo la destrucción sobre la tierra, ¿se acuerda? Y mandó al arca, mandó a Noé la lluvia. La tierra tuvo esperanza. Y el Señor dijo por qué la tierra tuvo esperanza. A pesar de que todo el mundo estaba malo, basta con que uno quiera hacer lo bueno y Dios puede cambiar las cosas. Y es por eso que Dios dice en Génesis capítulo 6, versículo 9, que cuando trajo el diluvio halló a ¿quién? A un varón
temeroso de Dios, justo. Pero la Biblia dice que no hay justo. Entonces, ¿a qué se refiere su justicia? Un corazón íntegro, honesto. No pecaba Noé. Pecaba, po, pero era perfecto. Porque si cometía un error, reconocía el error y se volvía limpio. ¿Cómo usted puede mantenerse limpio? Esto no está en sus hojas, pero anótelo ahí en el espacio en blanco rápidamente. Voy a mencionarlas nomás, no me voy a detener. ¿Cómo me mantengo con honestidad? ¿Cómo me puedo mantener en honestidad? Si ya me di cuenta que me equivoqué, me di cuenta a través de la enseñanza que tengo que mejorar. ¿Cómo me mantengo? Una de las cosas que le puedo hablar de la vida, aquí le voy a hablar de la vida y sí hay pasajes para fundamentar eso, pero por tiempo no lo voy a hacer. Número 1, elija la clase correcta de personas a tu lado. ¿Quieres ser honesto? Empieza a escoger personas honestas al lado tuyo. Busca personas honestas al lado tuyo. Y cuando estoy hablando de honestidad, dése cuenta que no estoy diciendo busque personas perfectas al lado tuyo, sino busque personas honestas al lado tuyo. Busquen a alguien honesto. ¿Ya? Pero por encima de eso, no es otro punto, pero no se olvide que tiene que buscar de Cristo porque es lo más honesto que existe. ¿Ya? Por eso el Señor dijo en 1 Corintios, no lo busquen, anótenlo nomás, 1 Corintios 15:33, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Usted puede ser uno muy honesto, pero si tiene una mala conversación, puede hacer caer su integridad. Número 2, esto es para usted aparte, algo quiero transmitirle a ustedes. Número 2, valore la honestidad más que la imagen. Y te lo digo, que hay algo que tenemos que aprender, a valorar la honestidad, no la imagen. Yo prefiero a alguien que a lo mejor yo pueda, es que hablan re mal de él. Pero si esa persona es honesta conmigo, yo quiero esa persona al lado mío. Porque se acuerda la semana pasada, lo que la gente ve la reputación, pero lo que Dios ve, el corazón. Y Dios quiere un corazón honesto. Por eso estoy tratando de aprender todo esto y sigo aprendiendo y sacando ideas para mi cabeza. Yo valoro la honestidad. Que alguien venga a mi cara y me diga, no estoy de acuerdo contigo, Lucho. Pero podemos conversar y ya. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya, ok. Eso es honestidad. Honestidad no es estar de acuerdo en todo. Honestidad no quiere decir que tienes que estar de acuerdo con tu vecino. Pero yo prefiero gente honesta. Aunque no estemos de acuerdo. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que muchas veces valorar la honestidad más que la imagen, porque a veces la imagen es un abrazo, un golpeteo en la espalda, palabras, pero después te están cortando la cabeza. Seamos honestos. Y si no he sido honesto, seamos honestos. Como dije el otro día, no busquemos más allá, seamos honestos. Nuestras más grandes pretensiones son construir, no para ocultar nuestra maldad, sino para esconder muchas veces nuestros vacíos. ¿Por qué alguien no es honesto? Porque quiere ocultar su inseguridad. Y decirle a una persona, me equivoco igual que tú, es ser honesto. Pero a veces no queremos ir de frente por nuestros vacíos. Mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perverso camino y rico. Proverbios 28:6. Yo prefiero a alguien pobre honesto que a un rico con deshonestidad. Y déjeme decirle algo, ¿qué es más importante para mí? Una pregunta que me hice.
y que me las respondí y se las digo a ustedes. ¿Qué es más importante para mí? ¿La verdad o las cosas? Me hice esa pregunta. ¿Qué tengo que valorar más? ¿La verdad o las cosas? ¿La verdad o la amistad? ¿La verdad o mi familia? ¿La verdad o Jesucristo? Lo mismo, porque la verdad es Jesucristo. Ah, los pillé. Sí. Y el Señor dijo en su palabra que muchas veces va a hacer separar a veces padres con hijos, hijos con padres. Y eso es por la verdad. ¿Me doy a entender? Entonces, yo no prefiero una amistad si no hay verdad de por medio. Número 3, y termino, este era el dato para usted nomás. Vigile lo que mira. Número 3, vigile lo que mira. Porque si quiere ser honesto, cuidado donde está mirando. Porque una persona con integridad va a tener que supervisar sus medios, por si acaso, de comunicación. Usted, yo no sé lo que usted ve en su casa, yo no sé lo que ve en su teléfono, yo no sé con quién habla, yo no sé qué hace. Por eso el Señor dijo en el Salmo 101, 2, 3, entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí, en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No podré delante de mis ojos cosa injusta. Ojo con lo que ve en su dormitorio. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. No permito que algo me desvíe. El corazón entendido buscará sabiduría, más la boca de los necios se alimenta de necedades. O traducido, se alimenta de basura. Así que échale una miradita a lo que ves en redes sociales. Le dije el otro día, no estoy viendo noticias. Sobre todas las noticias que hablan de delincuencia. No las veo, es basura para mí. Hay cosas más importantes. Por eso, ¿cuán grande tiene que ser un agujero para hundir un barco? Exactamente, Gino, tú que eres gente de mar. ¿Saben ustedes que no interesa el agujero? Si no es cosa de tiempo. Si el agujero es grande, se va a hundir rápido. Si el agujero es pequeño, se va a hundir lento, pero se va a terminar. Por eso, a lo mejor soy deshonesto un poquito, pastor. Bueno, con esa frase ya aumentaste un poquito más tu deshonestidad. Si no, como dice Gino, no estamos hablando el grado, sino cuándo va a suceder tu hundimiento. Así que si usted desea ser una persona honesta, tiene que cuidar las pequeñas cosas de su vida. Tiene que tener ojo con algunos detallitos muy pequeñitos, a lo mejor pueden traer un conflicto en nuestra vida. Así que mi desafío para mí y para ustedes hoy es que usted se comprometa a ser una persona íntegra en medio de un mundo torcido, perverso, por si acaso. Y es así. Así que si usted desea influenciar a la gente en su trabajo, quiere marcar la diferencia en su vida, desea la bendición de Dios en su vida, en su familia, entonces comprométase a vivir una vida con integridad. Y no en algunas áreas, entre todo. ¿Pero nos vamos a equivocar? Sí. Pero el Señor dijo que el justo se cae, se vuelve a levantar. La integridad se debe practicar, porque no viene durante la noche, no hay una pastilla para lograr honestidad. Así que como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mi hermano, nadie jamás vivió una vida más íntegra que Jesucristo, porque Él es Dios venido en carne, en forma humana, y nadie jamás
vivió una vida con mayor integridad. ¿Cuánto mejor es usted, como hijo de Dios, que se familiarice con Jesús? Y cuánto más de usted aprende a pensar como Jesús, entonces más integridad tendrá en su vida. Vamos a orar. Por eso, si estás aquí en nuestra casa, en nuestra iglesia, estás aquí en la casa del Señor, déjame decirte que busca a Jesús. Busca a la persona con más integridad que hubo sobre la tierra, que es Jesucristo, y dile a Jesús: Señor, deseo complacerte, deseo influenciar a otros para bien, deseo la bendición de la integridad en mi vida propia, pero necesito de tu ayuda y poder para hacer lo correcto. Dile a Dios: entiendo que quieres gobernar toda mi vida. Perdóname, por favor, por yo tratar de dividir mi vida en compartimientos. Quiero que tú estés a cargo, Señor, de mis tiempos, mi dinero, de mis sueños, mis metas, mis relaciones. Por eso te pido que me ayudes a decir siempre la verdad. Te pido que me ayudes a permanecer limpio. Ayúdame a defender lo correcto. Ayúdame a vivir con integridad, eligiendo a los amigos adecuados, vigilando lo que miro y valorando la verdad sobre las cosas. Por eso, Padre, ayúdanos. Yo sé, mi Señor, que hoy día todos los que estamos aquí hemos luchado en áreas de nuestra vida, en situaciones de nuestra vida. Pero Dios no quiere pisotearte ni hundirte, sino Él quiere reparar ese orificio que te puede llevar al hundimiento. Y tienes que permitírselo. Y tienes que decirle: Dios, por favor, ayúdame en esta área. Así que, Padre, trabaja en nuestros corazones. Necesito de ti. Y necesito sabiduría para poder seguir y lograr cada día seguir creciendo en mi integridad, en mi familia, con mi esposa, con la iglesia. Y, Señor, si he pecado, si no he sido honesto con mis hijos, con mi esposa, en mi trabajo, primero perdóname, Señor. Perdóname por no ser el hombre y la mujer correcta. Pero también yo sé, Dios, que tú ves nuestro corazón. Mi hermano, si Dios está viendo tu corazón totalmente contrito, humillado, déjame decirte que Dios te exaltará y que Dios te levantará, te restaurará y te ocupará inclusive como ejemplo. Como David fue levantado después de su horror, tú también puedes ser levantado en todo lugar. Gracias, Padre, gracias por enseñarnos y transmitirnos esta gran verdad en el nombre de Jesús. Amén.